Esta tarde le voy a invitar a que abra su Biblia en Isaías 6:1. Isaías 6:1. Aquí voy a contar el tiempo, ¿verdad? Ya me lo pusieron desde acá bien rápido, pero bueno. Isaías 6:1 y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los querubines, de los serafines, perdón. Ahí está medio, son primos, ¿verdad? De los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Voy a invitar a que cierres sus ojos. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te invitamos a que esta tarde, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra de la forma correcta, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Dios, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, y necesitamos estar alertas en este tiempo, Señor, para lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Dios. Gracias porque estamos en este lugar y sabemos que tu palabra vendrá a nuestras vidas y vendrá a cambiar, a transformar, Señor, pero también vendrá a continuar con la obra que empezaste en nosotros, Dios. Te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Fíjese que me llama mucho la atención algo muy loco que vivió Isaías, ¿verdad? ¿Se han imaginado ustedes que si les llega a pasar eso, puede ser algo medio fuerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, un día me desperté como a las 4 de la mañana y me fui corriendo al cuarto de mis papás. Me metí en medio de la cama llorando y le dije a mi papá que había soñado con el infierno, ¿verdad? Había soñado con el infierno y había tenido un sueño en donde yo iba caminando con una persona y esa persona me iba enseñando todo, ¿verdad? Y yo olía y escuchaba como se escuchaba en el infierno. Fue algo muy, muy fuerte para mí, porque yo era niño, ¿verdad? No sé si tendría como 8 años, 9 años. Y me acuerdo bien que en esa que agarré dormido a mi papá y le conté lo que había pasado. Mi papá me dijo: ya ves, cuate, ¿verdad? Como siempre nos dice: ya ves, cuate, por eso te digo, las mentiras son del diablo y las mentiras te van a llevar al infierno. Si tú te sigues portando mal, no haciéndonos caso, desobedeciendo, te vas a ir al infierno. Y yo, asustado por esa escena que había vivido, ¿verdad? Ese sueño, porque fue algo muy real. Me acuerdo que yo no me quería ir a mi cuarto, yo me quedé dormido con mis papás. Y durante mucho tiempo que yo quería hacer algo, ese sueño venía a mi mente, y yo como un niño pues me asusté, ¿verdad? Y me asustaba. Y me acuerdo bien que yo crecí dentro de la iglesia y una de las cosas que me llamaba la atención es que yo siempre veía entre el infierno y el cielo, entre Dios y Satanás, ¿verdad?
Y yo no entendía mucho, pero yo decía de niño, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir al cielo, ¿verdad? Pregúntale al que está a su lado, ¿dónde te quieres ir? ¿Al infierno o al cielo? A ver qué le contesta. Si no le contesta nada, va para el infierno. Nada, ¿cierto? Ajá. Ahora, me llama mucho la atención porque Isaías estaba experimentando algo muy, muy, muy loco. Isaías era un profeta usado por Dios. Y vemos cómo en este tiempo nosotros necesitamos experimentar la presencia de Dios, necesitamos experimentar aún más quién es Dios en nuestra vida. Y esta semana nosotros hemos estado experimentando muchas cosas con muchas cosas, ¿verdad? En la casa, en nosotros, con este tipo de testimonios, y tenemos aún más testimonios, ¿verdad? Que quieren que se los cuente. Chismosos, hermano. Ahora ahí les voy a ir contando poco a poco. Pero déjame decirle que ese tipo de experiencias que nosotros vivimos son experiencias que nos llevan a buscar aún más experiencias para vivir. Amén. Es como por ejemplo, yo platicaba ayer con un muchacho, ¿verdad? Ahí en la oficina, y mientras estamos hablando, yo le decía, tú tienes un temor muy grande a equivocarte. Le dije, pero fíjate, tú estudiaste tantos años en kinder, tantos años en primaria, tantos años en secundaria, tantos años en preparatoria, tantos años en universidad. ¿Cuántos años llevas estudiando? Y ya me sacó el cálculo y me dice, ¿sabes qué más? Porque yo empecé estudiando algo y no me gustó y me cambié de carrera y tuve que hacer más tiempo de estudio. Le digo, perfecto. Y dime cómo te fue en tu primer día de trabajo. Dice, no, pues la regué. Le dije, todo este tiempo te fuiste preparando para algo en tu vida y te das cuenta que realmente vas a fallar. ¿Por qué? Porque necesitas experiencia y siempre vas a ir buscando más y más y más. Déjame decirle algo, hermano, en Cristo, en Dios es lo mismo. No hay un límite en nosotros y Dios. Siempre vamos a ir más y más. No hay un crecimiento fin en nosotros, siempre vamos a ir más y más y más. Pero déjame decirle que cuan más profundo nosotros estemos en Dios, todavía vamos a poder encontrar más profundidad en Dios. Amén. Cuánto sentimos su amor todos nosotros, déjeme decirle que aún vamos a recibir más de su amor. ¿Por qué? Porque su amor no tiene fin, su misericordia no tiene fin. Amén. Su perdón no tiene fin, su gracia no tiene fin. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar en Dios. Ahora me llamaba mucho la atención porque este testimonio despertó algo en nosotros. Hay cosas que nosotros habíamos vivido. Y si usted se pone a ver en internet, va a haber muchos testimonios. Y déjeme decirle que muchos de estos testimonios nosotros también los hemos vivido dentro de la iglesia. Hemos visto personas que han sido sanadas de cáncer. Hemos visto personas que estaban mal en sus estudios, que de pronto que el riñón o que esto, y de pronto todo cambió de un día para otro. Hemos visto personas, por ahí estamos viendo el testimonio, ¿verdad? En las redes sociales de Lothar, una persona que estuvo con adicciones. Hemos visto un montón de personas que sufrían con adicciones y que vinieron y que Dios los pudo sanar. Y no solamente usted dice, no, pues las adicciones a una droga es una enfermedad. Déjeme decirle que eso nada más es una rama, porque Dios viene a atacar la raíz, nuestro corazón. Amén. Viene a sanar. Pero déjeme decirle algo, que todas esas experiencias que nosotros vivimos son para nosotros vivir aún más. Pero ¿qué pasa con aquellos que no estamos viviendo nada? Amén. Y yo hace unos días yo me sentía medio incómodo con ciertas cosas y yo soy de las personas que siento cosas pero no las hablo, ¿verdad? No, yo no las hablo, y ese es mi error número uno. Yo digo, no, yo se las hablo al Señor ahí de rodillas. Pero déjenme decirles que yo no las hablo, y ese es un gran problema, que de pronto mi esposa sabe que ella me tiene que sacar las cosas, y ya nada más desde que el momento que me dice, ¿qué onda? Ya se da cuenta que algo hay en mi cabeza, algo no me tiene tranquilo, ¿verdad? Y el pastor también batalla mucho para sacarme las cosas, pero estaba afligido por ciertas cosas porque veían que todo estaba saliendo igual.
¿verdad? Y algunas cosas que pensé que habíamos avanzado, vemos que retrocedemos. Digo, Dios, ¿qué está pasando con eso? Amén. ¿Qué está pasando? Porque pues íbamos muy bien acá enfrente y de pronto hicimos unos pasitos para atrás, ¿verdad? Como dice la canción, pasito tuntún, nos hicimos para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Y déjeme decirle que en ese caminar para atrás no es que hayamos retrocedido o nuestra fe haya retrocedido, no, sino en ese caminar para atrás hemos visto las manifestaciones más grandes. Amén. En pareja, porque hemos visto muchas más, pero en pareja más grandes que hemos podido ver juntos. Ahora, siempre que nosotros estamos en medio de algo, debemos estar seguros porque Dios va a obrar. Sea cualquier cosa, sea cosa buena, Dios va a obrar. Sea alguna cosa mala para nosotros, Dios va a obrar. Amén. Ahora, esto me llevaba a pensar esta semana que Jessy mandó una foto. No sé si tienen la foto por allá por atrás, la que mandaste, la que salía Mateo, Josué Mateo. A ver si me la pueden poner ahí. ¿A quién se la mandan, Pablito? ¿A ti? Ahí a Pablito, mándasela. Esta semana vi una foto y esa foto me llevó a hace muchos años atrás, y me recordó ciertas cosas. Amén. Me recordó ciertas cosas. En los años 1099, 2000, 98, por ahí, había una iglesia que esta iglesia se levantaba en oración. Esta iglesia tenía hambre de Dios. Amén. Y me acuerdo bien que yo decía, pero ¿por qué la gente está muy loca? Porque íbamos en la mañana a la iglesia y había gente. Íbamos en la tarde a la iglesia y había gente. Había estudios en la mañana y estudios en la tarde. Había servicios martes, jueves, vigilia los viernes, y los domingos servicio en la mañana y servicio en la tarde. Y déjame decirle algo, la gente no se quería ir de ese lugar, no se quería ir. Y muchas veces terminando, me acuerdo bien que son pocos los que están aquí que se pueden recordar de ese tiempo, a lo mejor Pablito, por ahí, César, pero muchos de ustedes no estaban ahí. Pero déjame decirle que en ese tiempo, terminando el servicio del jueves, que terminaba alrededor de las 10 de la noche, la gente se quedaba y no se quería ir. Y no era que el culto no había estado bueno, había estado muy bueno, pero la gente quería más. Y me acuerdo bien que en ese tiempo había un hermano que se llamaba el hermano Chacho. El hermano Chacho tenía un Camaro, él era mecánico y él tenía un Camaro hermoso, viejito. Y él llegaba todos los días en ese Camaro, llegaba con un agua de mango de este tamaño, de Conchabelo, ¿verdad? Y llevaba otra de melón. Y él llegaba a todos los servicios y le traía un agua al pastor de mango y un agua a la pastora de melón. Y si usted podía ver, los vasos son blancos, ¿verdad? De Conchabelo, estaban llenos de grasa porque él era mecánico. Terminando de su trabajo, él se iba a la iglesia y llegaba. Mire, ahí pueden ver la foto. Ahí si apagan las luces para que se vea un poquito mejor. Ahí puede ver a Cheche del lado derecho, ¿verdad? Al pastor, que casi no se ve, ¿verdad? Pero ahí está el pastor. Y abajo el de verde es Beto, el de azul de rayas es Josué, el del otro lado soy yo, ¿verdad? Vean las orejitas, nos identifican a todos. Arriba de mí está Susi y arriba está el pastor Checo, ¿verdad? Y ahí está la pastora al lado del pastor. Ahora, en ese tiempo la gente tenía hambre. Y me acuerdo bien que el hermano Chacho llegaba a todos los servicios y después de todos los servicios, con las aguas y todo, y después él estaba esperando el tiempo en el que el pastor o la pastora dijeran, alguien quiere dar un testimonio, y él se subía, tomaba el micrófono y decía, hoy escribí un poema para Dios. Y tenía una voz hermosa, hermano. Estaba pelón. Él no tenía casa, él vivía en el carro. Y él estaba grandote, me acuerdo, estaba grandote, pelón, un pelo así le brincaba y decía,
3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y yo le dije: sí, Señor, claro que te amo. Yo me acuerdo sus poemas. Todos los días él escribía un poema para Dios. La hermana Carmen ahí está, levanta la mano. ¿Se acuerda del hermano Chacho? Ahí está la hermana Carmen. Y Pablito está ahí atrás también. No sé quién más, Cheche, por ahí, no sé si vino, ¿verdad? Pero déjame decirle que él escribió un poema todos los días de agradecimiento. Y me acuerdo bien que terminando las vigilias, que empezaban a las 9 de la noche, y terminaban hasta el otro día a las 8 de la mañana, la gente no se quería ir. No se quería ir. ¿Por qué? Porque había un hambre, querían más. Y éramos personas que estábamos en un lugar abajo de un mezquite orando. Y yo le digo, éramos porque a mí me llevaban. No era mi decisión, era vamos, tenemos vigilia. Y agarramos unas cobijas y ahí estábamos. Algunos les tocaron ya aquí, pero déjenme decirles algo. Muchos de nosotros estábamos hambrientos y deseábamos ver lo que Dios iba a hacer en la iglesia. Pasa el tiempo y vamos viendo la manifestación del poder de Dios. Orábamos por un terreno, un lugar, y el pastor le habló de Dios y le dijo en el libramiento, y él estaba regando las piedras. Y hemos escuchado muchos los testimonios del pastor, pero déjame decirle algo, que toda la iglesia teníamos hambre. ¿Por qué? Por ver la manifestación de Dios. Ahora veíamos cómo Dios cumplía su palabra, pero de pronto llegamos al momento en donde Dios ya respondió. Dios ya hizo todo lo que dijo que iba a hacer. La mayoría de las cosas ya la dijo. Vean dónde estamos. Ya no estamos abajo de un mezquite, ¿verdad? En el panteón. Ya no estamos al aire libre, en una traila, los instrumentos y la gente con el sol duro en la cabeza. Ya no estamos en una carpa que donde llovía caía todo el agua a todos los que estaban ahí. Y si nos damos cuenta, ya no estamos en un cuadro que no tiene techo. Ahora ya tenemos techo, y ya no solamente es un cuadro, ahora tiene salones, ya es una escuela también. Tenemos aires. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los aires? Amén, ¿verdad? Ahora tenemos aire, pero déjeme decirle algo, que vemos la manifestación del poder de Dios, pero a muchos se nos acabó el hambre. El hambre, ¿por qué? Por seguir viendo al Dios vivo. Ahora, me llama mucho la atención, ¿por qué leemos Isaías 6 del 1 al 8? Me llamó y me llevó a ese lugar. Y hoy en la tarde, mientras estaba preparando algunas cosas, Jesse me hizo unas preguntas, y dentro de esas preguntas todavía me llevó a recapacitar más. Y yo sé que es el Espíritu Santo redarguyendo dentro de mí, porque realmente, hermanos, falta hambre en la iglesia. Y no por ver lo que Dios hace, no, por Dios. Falta hambre por Dios. Ahora, nosotros podemos ver que Isaías tenía un llamado de parte de Dios. Y si nosotros lo podemos leer, podemos ver. Y muchos de nosotros entendemos que este versículo, vamos a ver un poquito el contexto, este versículo es un llamado para servir. ¿A quién enviaré? Y Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. No, Isaías ya estaba sirviendo. Isaías ya era un profeta. Si usted puede leer desde el capítulo 1, Isaías ya había profetizado. Él ya estaba sirviendo, él ya estaba en acción. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Dios lo estaba invitando y lo estaba llevando a otro nivel en él, a otro nivel de profundidad en él, a otro nivel de cercanía en él, en otro nivel de experimentar el poder de quién es Dios. Y fíjese que muchos de nosotros estamos todo el tiempo subiendo de nivel. De pronto ya no solamente es escuchar la palabra, sino que es
meditar en ella, y a través de meditar la palabra viene la revelación de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y me acuerdo bien una persona que me dice: wow, es increíble. Y yo, ¿qué? Me dice: porque leí la Biblia y hace cuenta que lo que leí Dios me explicó. Y yo: ¿en serio? ¿Y a ver, dime qué te explicó? Y se ríe y me dice: no, no, qué vergüenza. Dice: no te quería decir eso, nada más te quería decir que Dios me habló a través de ese mensaje. Dice, y le digo: pero compártemelo, dímelo. Dice: no, porque a ti Dios ya te lo ha de haber dicho antes. Y muchos tenemos esa creencia. Muchos tenemos esa creencia de que Dios ya le habló al hermano antes que a mí. Y lo que yo estoy viviendo ahora en Dios, ya muchos más lo vivieron. Pero déjeme decirle que no. Cada quien vive en Dios lo que busca. Cada quien experimenta en Dios lo que entrega, lo que vive. Y son cosas muy diferentes. Entonces yo le dije: no, en serio, compártemelo. Y me empezó a hablar lo que Dios le había hablado a través de ese versículo, y me dejó impresionado. Y le dije: está bien buena, en serio. Y se ríe y me dice: no me digas eso. Le digo: en serio, yo nunca lo había visto ese versículo de esa forma. ¿Por qué se le reveló hacia él? Porque él estaba acercándose de una manera totalmente diferente que yo. Ahora, todos los que estamos aquí estamos viviendo una etapa, una época, un proceso totalmente diferente. Amén. Ahora, usted esta noche agarre lo que Dios tiene para usted a través de su palabra. Amén. Ahora, lo que estaba pasando Isaías era algo nuevo para él. Porque si leemos en la historia, es la primera vez que Dios es presentado a Isaías de esa forma, en medio de una visión, en donde pudo ver y reconocer quién era el que estaba ahí. Y podemos ver algo muy, muy loco aquí, que no sé si alguno de los que estamos aquí vamos a vivir o vamos a experimentar. Pero déjeme decirle que dentro de estas cosas que experimentó Isaías, vi unos puntos muy importantes que nos van a servir a usted y a mí. El apóstol Pablo habla en Hebreos y dice: todas esas cosas fueron escritas para ejemplo de nosotros. En Corintios podemos leer y dice la palabra: todas estas cosas fueron escritas para advertencia de nosotros. Ahora, todo lo que nosotros estamos leyendo es conocimiento. ¿Para qué? Para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y nos va a servir? Sí, mucho, un montón. Amén. Ahora, una de las cosas importantes que yo noté es que al principio Isaías tuvo una nueva revelación. Una nueva revelación ¿de quién? De Dios. Porque ahora empieza hablando y dice que el rey Usías había muerto, pero ahora se le había revelado ¿quién? Dios en un trono. Aquellos que están en el trono son aquellos que gobiernan. Y como Isaías había visto a Dios, había sido de una forma totalmente diferente. Ahora, número 2. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban todos. Amén. Andan una mosquilla por ahí. Que clamaban todos. Y algo me llama mucho la atención, porque lo que quería hacer Dios en Isaías, antes de llevarlo a algo más profundo, era que lo viera de una forma diferente. Y número 2, que él pudiera estremecer todas aquellas cosas religiosas que había dentro de él. Todas aquellas cosas religiosas que dominan y que no nos dejan hacer, vivir, actuar. Número 3, dice que la casa se llenó de humo. Y fíjense, esto me llama la atención porque muchas veces nosotros podemos ver que la manifestación de Dios es a través de humo o a través de una nube.
Usted puede buscarlo en su casa. Cómo Dios se manifestaba en ese tiempo era a través de humo o a través de una nube. Y por ahí dice, ¿verdad?, la chequina, que la otra vez el pastor dijo la Shakira, ¿verdad? Pero la chequina de Dios era de esa forma. Y me llama mucho la atención porque el primer punto es la revelación de un Dios totalmente diferente para Isaías. Número 2, había sido estremecido que la religiosidad que había en él. Y número 3, su visión había sido opacada totalmente. Me acuerdo bien una vez que fuimos a San Carlos y estaba haciendo un frío, hermano, pero frío. Y dijimos, había un cuartito y estamos yo y mi amigo Javier. Y le digo, ¿sabes qué? Metemos en el disco, metemos unas brasitas y dejamos la puerta media abierta, ¿verdad?, para que salga el humo y pues para que nos caliente. Y dijo, sí, dale. Y en eso, como él estaba acostado en el piso, dice, lo voy a cerrar un poquito la puerta porque entra un montón de frío y me da a mí todo. Sí, está bien. Tenemos el disquito ahí platicando esto y lo otro. Y de pronto que prendo el celular, la luz, y no se ve nada. Estaba todo lleno de humo adentro. Y le digo, hay humo por todos lados, abre la puerta. Y cuando abrió la puerta no se veía nada porque el humo seguía adentro. Y déjame decirle que una de las cosas que vivió Isaías fue que su vista, su mirada había sido obstruida totalmente. Amén. Nubló su visión. Ahora, número 4, la percepción de su pecado. Al momento de no estar orientado Isaías, él supo y percibió quién era el que estaba ahí. Y ahí es cuando él entiende que murió un rey terrenal, pero se había establecido el rey de reyes, que era Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora viene este querubino, ¿qué era? Serafín, ¿eh? Serafín, son ahí familia, hombre. Viene y él sabe bien, viene y dice, con un carbón, viene y toca su boca. Y una de las cosas que viene a hacer Dios a nuestra vida es que Él viene a purificar nuestra vida. Cuando a nosotros Dios nos es revelado, viene y rompe con nuestra estructura que tenemos religiosa, tal vez muchos de otra religión, ¿verdad? Tal vez algunos hasta de la misma religión, pero después viene y nubla nuestra mirada. Después viene y empieza a purificar nuestro corazón. Porque el Señor viene a aquellos que necesitan de Él. Amén. Ahora, y por último, muestra una nueva profundidad en Él. Una nueva profundidad en Él. Por eso habla y dice, ¿a quién enviaré? Él estaba haciendo algo. Me salió lo argentino, ¿eh? Él estaba haciendo algo. ¿A quién enviaré? Y dice, heme aquí, envíame a mí. Un nuevo nivel de profundidad. ¿En quién? En Dios. Ahora nosotros podemos entender lo que realmente Isaías estaba viviendo. Estaba entrando en una nueva temporada ¿de qué? De conocimiento. ¿En quién? En Dios. Estaba empezando a ver a Dios de otra forma totalmente diferente que nunca había visto. ¿Por qué? Porque había pasado algo malo. El rey había muerto. El rey había muerto. Y dentro del contexto nos podemos dar cuenta que Isaías había sido profeta en 4 reinos. En 4 reinos. Y de esos 4 reinos él había estado como profeta. Amén. Ahora en Isaías 1:1 estuvo de profeta con Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías. Ahora, póngame atención en esto. ¿Por qué? Porque dentro de estos reinados, para que él pudiera haber sido el profeta, habría tenido que vivir mucho tiempo. Amén. Pero una de las cosas que nos lleva a entender esto es que él empezó muy joven, dentro del último periodo del rey Acaz, del rey Usías. Había empezado muy joven dentro de él. Pero aún algo más es que Isaías era muy cercano del rey. Isaías dormía muchas veces en su palacio. Isaías tenía una comunión muy grande con el rey. Pero aún más que estuvimos buscando y viendo, posiblemente Isaías pudo haber sido primo del rey. ¿Qué nos lleva a esto? Que no solamente era que había muerto el rey para Isaías, sino que era algo mayor lo que había pasado en su vida. Amén. Ahora, para entender todavía esto, nos habla en Segunda de Crónicas 26:3. Y vamos a leer un poquito el contexto para poder entender qué es lo que Dios estaba haciendo y estaba tratando, no solamente con Isaías, sino también con el rey. No solamente con el rey, sino también con el pueblo de Israel. Amén. Segunda de Crónicas 26:3 dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 16. Jovenazo. Amén. ¿Usted qué estaba haciendo a los 16 años? Pero él empezó a reinar a los 16 años. Dice, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue, ¿quién era? Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué hizo? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vemos cómo era un rey que buscó a Jehová. Amén. Y persistió en buscar a Jehová. ¿Y qué fue lo que recibió? Recibió prosperidad de Jehová. Amén. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de, bueno, ahí le leo, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado. Así en la Cefela como en las vegas, ay, José, se vino hasta acá Las Vegas, y viñas y las labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha a mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Enanías,
Ananías, perdón. Estoy igual que el pastor, hermano, y aparte que no traigo mis lentes. Uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia y valientes y esforzados eran 2600. ¿Qué era esto? Una élite personal que tenía Uzías, 2600. Y bajo la mano de estos está un ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes. ¿Cuántos tenía? 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías, preparó todo el ejército: escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Déjeme decirle algo. Uzías era un rey perfecto. Él era realmente un héroe nacional para el pueblo. Uzías había tomado al pueblo de Israel, un gobierno totalmente quebrado, y lo había levantado con ayuda de Dios. Y dice que Dios le prosperaba porque él lo buscaba. Amén. Y vemos cómo todo estaba perfectamente bien, y todo iba perfectamente bien en la vida de Uzías, el rey. Podemos darnos cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? Por lo que estaba haciendo en él, lo que estaba haciendo en el reino. Y este contexto me llama mucho la atención, porque nos presenta a Uzías, como alguien que buscaba a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Uzías es el modelo perfecto para darnos cuenta aquellos que buscan a Dios para alcanzar un objetivo. Aquellos que buscan a Dios, ¿para qué? Para saciar su corazón, para obtener cosas, para llegar a lugares, para crecer, para tener, para vivir. Yo no sé qué es lo que sea que usted pueda entender a través de eso, pero déjeme decirle que lo que estaba viviendo Uzías era grande ante los ojos de los hombres. Y todo esto era, ¿por qué? Porque él entendía que buscando a Dios iba a obtener, iba a tener, iba a vivir. Pero algo que usted y yo nos tenemos que dar cuenta esta noche es que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay un rey Uzías. Y esto me llevaba a mí a entender que cuando nosotros éramos una iglesia que estaba hambrienta por Dios, y veíamos la manifestación de Dios, y veíamos cómo Dios daba, Dios suplía, cómo se construían las cosas, cómo se multiplicaban las cosas, nosotros podíamos ver y seguíamos buscando, pero muchos de nosotros era por lo que podíamos obtener de Él y no realmente por Él. Y hoy, mientras estaba ahí en mi oficina, que me quedé y empecé a leer, hay un rey Uzías dentro de nosotros. El Señor me llevó a buscar dentro de mí. Y yo quiero que usted busque dentro de usted esta noche. Y una de las cosas que me hablaba y me decía: ¿por qué antes buscabas, leías, pasabas tiempo, orabas
platicabas, escribía. Usted no sabe esto, hermano, pero yo tengo muchas canciones. Mi esposa tampoco las ha escuchado. Yo escribía canciones y usted nunca ha escuchado una canción mía, ¿verdad? Señor, eres fiel, es mía. Nada, no es cierto. Pero déjeme decirle algo. Yo nunca, y está dentro de mí, pero yo nunca lo había sacado. Dice, todo ese tiempo, todo lo que invertiste, todo lo que estabas ahí, era por mí. Y me llevó hacia un momento que tal vez ustedes no saben, nadie sabe. El pastor, si me está viendo, se va a acordar, que era antes de casarme. Yo estaba en un momento muy, no frustrante, ¿no? Estaba muy feliz porque iba a casar, pero estaba en un momento muy tenso, se podría decir, porque faltaban muchas cosas y yo no tenía, yo no estaba allá con mi esposa, ella estaba haciendo todo. Desde Argentina estaba preparando y esto, y yo estaba acá y que falta esto y que falta lo otro, y yo, híjole, y gracias a todos los que nos apoyaron, ¿verdad? Que la rifa, y la hermana que se ganaba siempre la rifa, decía, muy bien, y vamos otra vez, y intenté hacer un montón de cosas. Y me acuerdo una vez que el pastor, estamos en el cuarto, y el pastor me dijo, no, es que me empezó a decir un montón de cosas, pero él no sabía todo lo que había dentro de mí. Por lo mismo, porque a veces me cuesta hablar las cosas. Y me acuerdo que entré en una crisis muy difícil en ese momento. Muy difícil. Y me acuerdo que la única persona que me agarró fue mi mamá. Y me abrazó muy fuerte, muy fuerte. Y me dijo, Pablo, ya, todo va a estar bien. Y mi papá no sabía qué hacer porque mi papá realmente no me dijo nada malo. No, pues ya saben cómo es el pastor, bromista, no me dijo nada malo, pero él no sabía lo que yo estaba pasando. Y me acuerdo bien que me dijo, ya, cuate, tranquilo, y fue algo como el fin del mundo para mí. Y me acuerdo bien que me metí a orar y orar y orar, y pasé días y pasé días y pasé días. Y me acuerdo que una vez no pedí nada a Dios, nada, y pasaban cosas muy locas. Y hasta gente de la iglesia le pasaban cosas. Y venían y le queremos sembrar esto, queremos ayudarlo con esto. No sabe lo que me pasó. En una tarjeta encontré tantos miles de dólares. No debería de tenerlos, pero aquí está. Usted oró, usted dijo. Y me acuerdo bien que el Señor fue hablando, fue trayendo, fue supliendo. Y hoy, mientras yo estaba ahí, me dice Dios, ¿por qué pasabas tiempo conmigo? Porque te sentías mal y querías que yo hiciera algo por ti, o pasabas tiempo por mí. Porque dentro de todos nosotros hay un rey, Usías, que cuando ya tenemos lo que Dios nos da, cuando ya Dios nos sana, cuando ya Dios restaura, cuando ya Dios trae aquello que había prometido, ¿qué dice la palabra? Que su corazón se apartó. Y eso nos lleva a que hoy usted y yo analicemos bien. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mucho en la Biblia, muchos ejemplos en que personas realmente recibían de Dios. Y usted puede leerlo, dice la palabra que Jesús vino y sanó a 10 leprosos. Los 10 se fueron y solamente uno regresó. Solamente uno regresó. ¿Por qué? Porque esos 9 no iban con Jesús por él, no, iban por lo que él podía hacer. Y ese que regresó por Jesús, no por lo que había hecho. Y cuando Jesús vio que solamente uno regresó, le preguntó, yo sané a 10, ¿verdad? Por este leproso, yo me imagino que se quedó y dijo, híjole, pues yo no soy el líder del sindicato de los leprosos, ¿verdad? No sé dónde están los demás, pero le preguntó y solamente uno vino, agradecido.
Y déjeme decirle que muchos de nosotros así llegamos a la iglesia. Y a mí me encanta siempre que predico, la mayor parte, preguntar. Porque debemos recordar lo que el Señor ha hecho. Pero déjeme decirle que lo que Él hace muchas veces nos acerca y nosotros lo conocemos por lo que Él hace en nosotros. Pero es bien diferente. Porque si nosotros esperamos que lo que Él hace nos mantenga, está mal. Y muchos de nosotros, usted lea en la Biblia, no va a encontrar a nadie que se acercó a Jesús porque lo amaba. No, eso es imposible. Porque para que tú llegues a amar a alguien tienes que conocerlo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros muchas veces amamos más lo que hace porque no lo conocemos. Y lo que pasó con Isaías era algo, ¿para qué? Para que él entrara en otro tiempo, él entrara en otro nivel. Pero si usted quiere tener una revelación nueva de Jesús en su vida, en su corazón, amén, usted debe de entender, buscar, y debe de olvidarse de lo que Él puede hacer, sino debe de enfocarse en quién es Él. Ahora, me llama mucho la atención en esto, porque esta tarde, terminando, vamos a orar. Si alguien viene enfermo, vamos a orar. Si alguien tiene algún problema bien fuerte, vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad bien fuerte, vamos a orar. Y yo sé que Dios va a sanar, yo sé que Dios va a cumplir, yo sé que Dios va a restaurar, Dios va a liberar esta noche a muchas personas, amén. Pero déjeme decirle algo, nuestro enfoque tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la gente esperaba, buscaba a Jesús para ser sanado. Lo sanaba y se iban. ¿Qué está pasando ahora en este tiempo en la iglesia? Ya no hay hambre por más de Él. No, hay hambre de lo que Él puede hacer. ¿Y si no hace nada? Voltea con el que está a su lado y dígale, ¿y si no hace nada? Podemos leer Moisés. Moisés, un hombre que Dios lo usó poderosamente, pero un hombre que al momento de ver lo que estaba pasando con el pueblo y a ver a Dios, que ya se estaba enchilando Dios con lo que estaba haciendo el pueblo, vino y le dijo, ¿sabes qué? Mi ángel va a ir enfrente de ustedes, los va a llevar, les va a dar, les va a suplir, los va a llevar hasta la tierra prometida, pero yo ya no voy con ustedes. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? No, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos. No nos movemos de aquí. ¿Por qué? Porque él estaba entendiendo que lo que fuera a pasar, lo que fuera a vivir, las manifestaciones que pudiera ver él de parte de Dios, no eran tan importantes como él, como Dios. Y usted y yo esta noche debemos de entender esto, hermano. Dios quiere cosas buenas para todos nosotros. Amén. Ahora, aquel que hace las cosas es aquel que es. Aquel que es, dice la palabra, yo soy el galardonador de aquellos que ¿qué? Aquellos que ¿qué? Que me buscan. ¿Quién es el galardonador? Él. ¿Quién? Dios. Y puede usted buscar en su palabra y va a entender. Cada vez que habla sobre aquel que va a bendecir, dice Él, yo. Fíjese, yo todavía viejo, panzón, ya casado, y cada vez que viajo con mi papá, él me quiere invitar todo. Y yo me dejo. Yo me dejo. Pero déjeme decirle algo. Yo muchas veces voy con una pelusa aquí. Y ni la cucaracha, porque la cucaracha se salió. No, así, nada. Pero le digo algo.
A veces me voy sin comer, ¿verdad? De la casa y digo, no, vamos, come en la casa. No tengo hambre. Pero te vas a ir a Monclova todo el día, hasta la noche. No, Dios proveerá. No, pues ya sé que voy con mi papá. Déjeme decirle, yo tengo confianza. ¿Por quién? Por quién es mi papá. Y déjeme decirle que si él trae 20 pesos, estoy seguro que en el primer 57 va a bajarse por unos fritos o unas semillas y unos cacahuates y me va a dar algo. No nos vamos a morir de hambre, algo va a pasar. De repente de un calcetín se va a sacar uno de 50. Algo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo conozco. No por lo que hace o puede tener, no, porque sé que es mi papá. Esa confianza es la que nosotros debemos de buscar. ¿En quién? En Él. ¿Quién es? Yo soy el poderoso. ¿Quién? Lo que puede hacer, no, Dios. En Él debemos de encontrar. Ahora, también por ahí vemos Jacob. Dice que luchó con un ángel y en la palabra habla que es Dios mismo. No dice un ángel de Dios, el ángel de Dios. Era Dios mismo. Luchó y muchos de nosotros decimos, no, yo peleo mi bendición y la arrebato, ¿verdad? Y ponen la canción, y el diablo te vas a ir al infierno, gusano. Y le suben todavía más a la bocinota, ¿verdad? Esa que tienen ahí con lucecitas en la casa. Y yo arrebato la bendición, peleo con Dios mismo. Pero déjeme decirle algo, estamos muchos como Jacob peleando por la bendición y no peleando por Dios, por lo que Él nos puede dar y no por Él. Y Jacob peleaba, yo me quedo con esta bendición. Y peleaba por la bendición, pero no prefería quedarse por aquel que bendecía, aquel que bendice. Y usted puede decir, eso contradice la palabra. Déjeme decirle que es el momento para que analicemos qué es lo que estamos buscando usted y yo. ¿Realmente un milagro para irnos o realmente aquel que hace los milagros? Y déjeme decirle que por muchos años han pasado mucha gente por esta iglesia y muchos de ellos han sido sanados. ¿Por qué? Porque la gracia, el amor de Dios, Él se manifiesta a través de eso. Pero muchos de ellos se han ido. ¿Por qué? Porque al momento de estar como el rey Usías, cuando ya tenía todo, cuando ya tenía poder, cuando ya había recibido lo que estaba buscando, su corazón se apartó de él. Wow. Pero de pronto vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que deseaba a Dios. Deseaba a Dios. Y de pronto vemos que el pueblo de Israel, viviendo la peor apostasía que ellos habían podido vivir en ese tiempo, la generación de Elías, vemos que ellos peleaban y este rey todo el tiempo el arca estaba en el templo. En el templo estaba siempre en el centro de aquella ciudad o aquel pueblo que estaba. ¿Por qué? Porque todos salían de sus casas e iban al templo a adorar a Dios. Pero se daban cuenta que ese templo ya no visitaba a nadie. Y vemos que el pueblo de Israel pierde su batalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, ¿sabes qué? Tráete el arca del pacto, para que cada vez que nosotros peleemos, Dios pelee por nosotros. Dios pelee por nosotros. Y muchos de nosotros usamos a Dios como amuleto de la buena suerte. Y ofendemos tanto a Dios. Usamos tanto a Dios que vemos que el pueblo pierde, les es robada el arca del pacto. Pero de pronto vemos una generación de David que se levanta y lo primero que hace es recuperar
el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y lo primero que hace es llevarla, ponerla en un lugar, ponerle una casita, agarrar y poner todos los músicos dentro de ese lugar y decirles: no pidan nada, solamente adoren al que es bueno, al que es digno, al que su misericordia es por siempre. Amén. ¿Por qué? Porque no estaba buscando lo que podía hacer, estaba buscando la presencia de aquel que hacía las cosas. Y vemos que la generación de Moisés, la generación de David, vieron cosas increíbles. Las cosas más grandes que usted puede leer en la Biblia, ellos la vivieron. ¿Y saben por qué? Por buscar aquel, no las cosas que podría hacer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer hoy en este lugar? Uy, hermano, un montón de cosas. Pero ¿por qué no las hace? Porque ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Acaso tenemos un rey, verdad? ¿Cómo se llama el rey? Usías, ¿verdad? ¿Qué podemos experimentar en él? Fíjese, yo sé que todos han vivido un montón de testimonios. Pues yo me acuerdo que una vez yo estaba en Brasil y yo no tenía, así, traía una cucaracha esa vez, ¿verdad? Pero no la quería feriar porque era todo lo que tenía. Y yo vivía con una familia, y esta familia, desde que llegué, me abrazaron y me cuidaron y me dieron todo. De hecho, la persona me dijo: Pablito, este es mi carro, pero ten las llaves, tú úsalo en las mañanas, yo tengo mi empresa aquí y yo me voy caminando o me lleva mi esposa, pero tú usa el carro en la mañana. Salía a predicar a algún lado y yo me iba en su carro, me llenaba el tanque de gasolina. A veces los fines de semana me invitaban ahí a comer con todos y hacía carnita todo hermoso. Su esposa también, su hijo también, su hija también, el perrito Pipo también, ¿verdad? Todos. Entonces me acuerdo un día que yo no traía nada y yo estaba esperando a ver si estaban ahí, pues para decirle: oiga, no tiene 2 reales, ¿verdad? Porque ahí es la moneda real. ¿Por qué? Porque yo todos los días que iba a la casa de oración en la tarde, yo pasaba por un lugar que eran como unas vías, y en ese lugar había una persona que vendía caldo de cana. ¿No sabe qué es eso? Es un jugo de la caña, la muela en la caña, así bien, y le ponen un sabor. Y a mí me gustaba el de abacaxi, ¿verdad? Que es la piña. Y todos los días yo pasaba por ahí y la persona que estaba ahí me saludaba, platicaba con él y esto y lo otro, me bajaba, me lo hacía, pasaba en las máquinas la caña, y mientras yo platicaba con él, ¿verdad? Y ya me lo daba bien frío, pero riquísimo, y yo me lo iba tomando en el camino y llegaba a la casa de oración con mi bote, ¿verdad? Pero ese día yo no traía nada, y me acuerdo bien que iba y yo tenía ganas porque todos los días me tomaba eso. Un montón de azúcar, ya se imaginarán, ¿verdad? Todas las hormigas en las piernas. Pero me acuerdo bien que yo paso por ahí y digo: quién sabe, a lo mejor y si lo saludo y le digo que hoy no, porque no traigo, pues me va a decir: no, hombre, no te preocupes, ten, y después me lo pagas, ¿verdad? Entonces le bajé el vidrio: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo acá, mexicano, ¿qué onda? No, sí, que hoy no. Le dije: y hoy no traigo. Y volteé y me dice: no, pues mañana. Y yo le iba a decir: bueno, si quieres me lo fías y mañana te lo pago, pero no, ya tampoco son muy así que digamos, ¿verdad? Y me fui, y cuando iba en el camino, la verdad me puse triste. Usted puede decir: costaba 2 reales, que un real era 8 pesos por ahí. Costaba 2 reales, nada así. Y yo iba triste, hermano. Y dije, iba hablando con Dios y diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo todos los días paso, todos los días le compro, todos los días platico con Él.
¿por qué? Nadie más tiene, nadie de los que vende tiene un amigo que es de México. ¿Verdad? En serio, yo iba hablando con Dios y yo me sentía mal. Y me acuerdo bien que llegué a la casa de oración y cuando iba entrando, llega un carro que era de una pareja, que una de las chiquitillas, su niña, iba a clases de piano. Y se baja él y me dice, Pablito, y yo, ¿qué pasó? Me dice, venga para acá. Y yo, ¿qué onda? Y se baja su esposa, no, que no sé, ya sabe cómo son, ¿verdad? Los esposos bien felices siempre. Y que no, que ya te dije, que no sé qué. Y me dice, venga para acá. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mira, veníamos en el camino y me llegué y me compré esto. Y me enseña y yo le iba a decir, me da poquito, ¿verdad? Me dice, y le dije a mi esposa, le voy a llevar uno a Pablito. Y me dice, no le llevas porque él siempre lleva uno. Él siempre llega con uno. ¿Para qué le compras? Y dice, no sé, siento llevarle uno. Pues si no se lo toma ahorita, lo guarda en el refrigerador y se lo toma mañana o otro día o se lo lleva. Y yo por dentro, ¿y qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Y me dice, pero pues yo le dije y todavía me acuerdo bien, sí, apenas iba a decir, me acuerdo bien que se asoma así por dentro y me dice, yo le dije que tú siempre compras, pero no me hace caso. Y yo, pues ¿me lo compró o no me lo compró? Ya díganme rápido. Ajá. Y me dice, pero yo no le hice caso y le compré, tenga. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Lo abracé. Lo abracé así, bien abrazadote. Y todavía me acuerdo y hasta siento así, bien bonito. Y le dije, gracias. Le dije, porque hoy no compré. Y le dije, porque no tenía para comprar. Y me paré y todavía no me lo regalaron. Y dije, gracias. No fue usted. Gracias por no escuchar al diablo. Nada, no es cierto, ¿eh? No, es mentira. Pero casi, pero casi le digo, ¿por qué? Porque hasta en cosas mínimas actúa el Señor, porque Él conoce, Él sabe qué es lo que necesitamos, hermano. Fíjese, lea y dése cuenta cómo el rey sabía en dónde obtener las cosas. Y usted sabe que si ora, ¿qué pasa? Usted sabe que si ayuna, ¿qué pasa? Usted sabe que si se congrega, ¿qué pasa? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que muchas veces nuestro corazón no está en el lugar correcto, de la forma correcta. Ahora, ya para terminar, Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya tenía todo, ya Dios la había sanado, había restaurado su matrimonio, su familia, sus hijos habían vuelto a la casa, ¿verdad? Su esposa había regresado, ya tenía trabajo otra vez. Dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso, Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque haz eso, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿De qué? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fíjense cómo la Biblia es bien chismosa, ¿verdad? Te recalca, frente al altar.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Después vemos cómo lo entierran y fin. Pero déjeme decirle algo: el rey Usías muere o es herido por algo celestial. Una de las cosas que me encanta hablar es que con cada acción terrenal siempre va a haber una acción divina. Y aquella reacción que tuvo Dios, que vino a herir al rey Usías. Y dentro de nosotros hay un rey Usías. Y usted dice: no, yo no. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no ha recibido lo que le está pidiendo a Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando eso llegue? Y dice que el rey Usías murió, pero no dice que en ese momento ¡paf!, cayó como Ananías y Zafiras. No, murió lentamente. Y ese rey Usías muere dentro de nosotros, pero va a tardar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Es cuestión de que usted decida que muera. No es cuestión de cómo llegamos a Dios. La cuestión es cómo permanecemos en Dios. Porque si estamos con el sentido incorrecto, déjeme decirle que estamos listos para que nuestro corazón se voltee de con Dios.